La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, segundo día laborable. Señores, siento decirlo, pero creo que la realidad nos alcanzó. La ficción ha terminado. El presidente va desnudo y por más que intenten su círculo más cercano y un grupo no reducido de seguidores acríticos, babeantes, oportunistas, por más que digan que lleva un traje de la mejor manufactura, a nadie convence. El presidente va encuerado y exhibe urbi et orbi sus vergüenzas. Por más vueltas que intenten no pocos darle a la situación, la realidad ahí está, claramente expuesta en relación con la causa primigenia fundamental de quizá la peor y más profunda crisis que este país haya enfrentado en su historia. Ni en las etapas más difíciles del desarrollo político de nuestro país se había visto una situación como la actual. La gran diferencia con aquellas crisis era que había al frente del Estado mexicano personas con cierta noción de la razón de Estado, con cierta noción, por pequeña que fuere, de su papel como conductor de los destinos del país. Hoy, no pocos lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, tenemos a un cobarde, a un mentiroso y a un ignorante al frente de la jefatura del Estado mexicano. Los problemas que enfrentamos y los que vamos a seguir enfrentando en los meses por venir se deben prácticamente en su totalidad a López, sus ideas y visión del desarrollo y la conducción errática, irresponsable, corrupta además, de la gobernación. El equipo que integró difícilmente puede conjuntarse otro tan incapaz, tan inexperto y tan abyecto y servil. Hoy, la crisis que enfrentamos, que es imposible borrarla o siquiera maquillarla, se debe, repito, al primer gran error y lo demás son consecuencias, como solía decir una y otra vez el general Álvaro Obregón. La decisión de más de 30 millones de electores que se dejaron seducir por un grupo no reducido de oportunistas de los políticamente correctos, esa decisión que tomaron esos más de 30 millones de mexicanos al darle su voto a un individuo que ha hecho toda su vida de la violación y desprecio de la ley su razón de vida, ese primer error es el que cuenta. Lo demás son simples consecuencias de ello. Al triunfo de López, inobjetable por lo demás desde el punto de vista de la democracia, que México es una democracia, lo aceptemos o no, con todos sus defectos y limitaciones, es una democracia, permitió, estimuló y llevó a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Sus características y cualidades y defectos se han dejado ver en estos 16 meses. De manera prístina, transparente, ahí está el agitador de plazuela, el provocador, el cobarde que utiliza un poder total para defenestrar a los que considera sus adversarios, inventados las más de las veces. Un hombre vengativo, mediocre, pequeño, corrupto, no en el sentido de que anda agarrando un billete por acá, no, sino la peor de las corrupciones. El no reconocer que es un incapaz
para el puesto que fue elegido. Hoy, en la medida en que no reconozcamos que el mal está en la posición que ocupa López, todo lo demás que hagamos o digamos de nada servirá. Nuestra Constitución, por muchas razones históricas, de cultura política, como quiera usted, no incluye en su texto la destitución por parte del Congreso de la Unión del presidente del Ejecutivo, del presidente de la República, quien encarna el poder ejecutivo. No existe esa figura. Existe un galimatías ahí en el artículo 84 complementado con el 85. Que si el presidente acá, que 60 días de uno provisional, que a su vez, y etcétera, etcétera. Eso nos va a costar todavía mucho más en términos políticos y económicos para México. Sin embargo, hoy la pregunta que deberíamos hacernos todos los mexicanos, al margen de filias y fobias, al margen incluso de si son simpatizantes o militantes de Morena, o legisladores que llegaron al puesto, tanto en el orden federal como en el local, por Morena, al margen de eso, repito, de filias y fobias políticas, al margen de ello, hay que plantearse el problema central: la permanencia de López en la presidencia de la República. ¿Cómo hacer para que se den las condiciones y pueda entrar en funciones o justificarse el artículo 84 y 85 de la Constitución? ¿Quién va a convencer y cómo y cuándo se va a convencer a López de que él es la causa fundamental de este desastre? Una, la que se ha visto que funciona en no pocos países del mundo en años recientes, es la movilización de millones y millones de mexicanos exigiendo o la rectificación, cosa que es imposible en López, o su licencia definitiva para que entre la designación de un presidente provisional y haya un gobierno de unión nacional que, mediante el cumplimiento de los requisitos que pone el artículo 84 y 85, se empiece a reconstruir la confianza perdida como consecuencia de la actuación y desempeño de López y de su equipo. De otra manera, esto va a generar mayores problemas, violencia generalizada. Es increíble, inconcebible la cerrazón producto de su ignorancia y soberbia en estos momentos críticos. Ese decreto o ese acuerdo de la emergencia sanitaria por cuestiones de fuerza mayor, quien se mete o intente meterse a la Ley Federal del Trabajo para ver que si el artículo 479, pero que es el 430 con la fracción esto, es un galimatías. ¿Y todo por qué, sabe usted? Por la negativa de López a entender que se requiere, como se decía ya por los años 80, un programa de choque en materia fiscal y económica para tratar de reducir los efectos negativos del desastre que él ha creado con su visión, repito, errática y corrompida hasta el tuétano. ¿Por qué corrompida? Porque ha puesto a los peores en los lugares críticos de la administración pública federal. El país y su viabilidad, aunque muchos no lo crean y puedan acusarme de alarmista, está en riesgo. No hay una experiencia en los últimos 60, 70, 80 años donde la viabilidad del Estado mexicano haya estado tanto en riesgo como hoy. Y no se le olvide, por favor, le suplico no olvidar esto que voy a decir. El causante de todo esto es López, su visión, sus ideas, su sed de venganza, su amargura y su odio contra el mundo, sus complejos. Esa es la razón fundamental que explica en muy buena parte dónde estamos
y en qué condiciones estamos. Y lo que faltaría por agregar como causa son los serviles y los abyectos. Empezando por el señor Scherer, por Alfonso Romo, por Sandoval, por Jiménez Espriu, por Sánchez en gobernación, y por este, y por este, y por el otro, y por el otro. Serviles, abyectos, cobardes, oportunistas. Y también, ¿por qué no decirlo?, por no pocos de los integrantes de las fracciones de Morena en ambas cámaras del Congreso de la Unión, pensando en un puesto que jamás van a obtener, ni siquiera la candidatura, se pliegan e inclinan la cerviz ante quien creen que los va a hacer llegar a esos puestos que sueñan. Personas sensatas y decentes han sucumbido a ese espejismo de la gobernación de López. Llevarán durante toda su vida ese baldón de oprobio y serán señalados en sus comunidades, primero por cobardes, por no atreverse a romper con esa vorágine de corrupción, de ineficiencia, de ignorancia y de soberbia. Serán rechazados, serán vistos con desprecio en los círculos donde antes eran respetados. Lástima porque algunos podían, con su negativa y su rechazo, haber prestado un gran servicio al país en estos momentos críticos. Pero prefirieron acomodarse, hacerse a donde decía el poderoso. Hoy van a cosechar eso que sembraron. Para ellos y sus familias, el oprobio, el desprecio de los ciudadanos. Va a ver usted, cuando quieran reconocer que se equivocaron será demasiado tarde. Esa es la situación del país y esa es la profundidad del grave peligro por el que estamos enfrentando. A grandes males, grandes remedios, dice el refrán popular conocido por usted, sin duda alguna. Hoy, algo tenemos que hacer para que López reconozca, primero, que él es el causante del mal, y segundo, acepte irse. Acepte irse. Se nombre, como dice la Constitución, un presidente provisional que de inmediato, en el plazo que ella misma establece, convoque a elecciones y buscar, repito, buscar la formación de un gobierno de unidad nacional. Contra todos, contra lo que sea. Y por favor, como último deseo, ilusión juvenil quizá, mi general secretario y mi almirante secretario, por favor, sean dignos representantes de la tradición de pundonor, de entrega a a las mejores causas del país. Hagan honor a esa tradición. Ya no se inclinen ante un loco, a un ignorante y un soberbio. Tienen ustedes una gran responsabilidad en este momento difícil para el país. Gracias.